A ver, ¿qué más? ¿Qué es la cena del Señor? ¿Cuántos hemos participado de la cena del Señor? No, muchos, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a empezar. Yo siempre empiezo desde abajo. Y vamos a empezar porque creo que sí es importante que sepamos, pero no crea que a usted nomás le pasa eso, ¿eh? Yo llego como pastor en el año 2010. Vamos a leer la palabra. Vamos por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Abra su Biblia y vamos a Mateo capítulo 26. Y me dice un amén cuando lo tenga listo. Voy a tratar de ir despacio y nos vamos a detener todo lo que tengamos que detenernos. Siempre todos los estudios de la palabra del Señor no se llevan ni 3 estudios, sino requieren mucho más tiempo. Ya tiene Mateo capítulo 26. Vamos al verso 26. Mateo capítulo 26 y verso 26. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo quiero que por favor, si está tomando nota, escriba y haga hincapié en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y si puede circular, del nuevo pacto, porque es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra del Señor. Y quiero ir despacio, pero quiero que de pronto todos y cada uno de nosotros vayamos comprendiendo. La cena del Señor, o como se le conoce en veces también como comunión, y nosotros vamos a ir poco a poco. No sé si se alcanza a ver o no se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué ve ahí? Le puse un muñequito ahí, como diciendo, sí, pero como diciendo. Y me gusta siempre cuando enseño, me gusta hacer ilustraciones para que sea de pronto un poquito, y uso ciertas cosas porque nosotros para aprender usamos los 5 tactos, que es la vista, el olfato, el oído, y quiero que esta enseñanza se quede en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Y primero, ya vimos y leímos Mateo capítulo 26, y le dije que subrayara exclusivamente el verso 28,
Porque en el verso 28 dice: porque esto es mi sangre. Y le dije que inclusive si hiciera un círculo ahí para darnos cuenta de que está hablando de un pacto. Y para empezar, vamos a ir dándonos cuenta, por ejemplo, cuál es el origen del término de la cena del Señor. Porque participamos de la cena del Señor, pero aquí es donde yo le quiero decir que cuando yo llegué a Dallas en el año 2010, por muchos años estuve predicando la palabra del Señor, y como predicador siempre he tenido la precaución de que cuando iba a las diferentes iglesias del ministerio, nunca me metía en doctrina, porque la doctrina es algo que concierne al que está al frente de la obra, porque Él es el que está al pendiente de cada uno de los hermanos. Y como predicador uno llega y predica de pronto un mensaje de parte del Señor, pero no está para responder todas esas preguntas. Y por eso tuve cuidado. Y cuando yo llego en el 2010, llego como pastor a la iglesia de Dallas, y en esa iglesia llego y eran 16 hermanos, pero dos de los hermanos, uno era graduado con honores de la iglesia bautista y tenía su licencia de pastor, pero estaba en la iglesia. Y otro también había ido al instituto bíblico, pero este había sido con otra corriente doctrinal de la iglesia apostólica. Y yo llego y lo primero que le digo a la congregación: hermanos, yo vine a hacer mi trabajo, que es predicar, pero no les voy a predicar doctrina. Me dejaron que terminara, por supuesto, pero después se me reunió el concilio así y me llevaron a la esquina y me dijeron los hermanos: hermanos, si no nos va a predicar doctrina, entonces ¿para qué está acá? Así. Y como todo el tiempo yo había servido en la obra, predicando con mensajes de exhortación, de ánimo que el Señor ponía, nunca me metía en doctrina. Y cuando llego y me encuentro a estos dos hermanos, que eran como una piedrita, ¿sí sabe? Como una piedrita en el zapato acá, que como molesta. Y estos tremendos eran estudiados, conocedores. Y una noche yo orando ahí con el Señor, le dije: Señor, ¿y aquí qué voy a hacer? Digo: pues si tú eres el pastor, tú eres el que tienes que, así es que lo que tienes que hacer es meterte en mi palabra. Y pasaba noches, días, pero cuando me tocó hacer la cena del Señor, siempre había participado, como muchos, pasaba y tomaba pero cuando me tocó participar de la cena del Señor, me di cuenta que mi cabeza estaba en blanco, ya como pastor. Y no me da vergüenza decirlo, porque estos dos hermanitos fueron tremenda bendición para mi vida. Fue una piedrita que el Señor puso en el zapato para que me pusiera las pilas. Y como dije: Señor, si yo tengo tantos años predicador, no sé cómo estará el pueblo en veces. No sé si me está comprendiendo. Y ahí es donde yo me metí. Este estudio que usted está viendo tiene desde el 2011. Y a medida que ha pasado el tiempo hemos ido, poco a poco el Señor nos ha enseñado. Pero para empezar, lo primero que empecé a hacer es: ¿cuál es el origen del término para la cena del Señor? Porque queramos o no, tenemos
nosotros muchas enseñanzas. Por ejemplo, hemos nacido de pronto y hemos sido católicos, y allá se usa ¿qué? La santa ¿qué? Eucaristía. Y entonces lo primero que yo empecé a pedirle al Señor, ¿cuál es el origen del término para la cena del Señor? O sea, yo tenía la responsabilidad, tenía que empezar, pero tenía primero que yo preocuparme. Y es una de las preguntas que yo me hice, como diciendo, ¿cuál es el origen? ¿Dónde empieza a celebrarse la cena del Señor? En la palabra del Señor. Y el origen del término cena del Señor, yo quiero que por favor vaya al libro de los Hechos capítulo 2 y el verso 42. Vaya por favor al libro de los Hechos capítulo 2 y el verso 42. Y quiero que vayamos poniendo atención, porque va a haber muchas preguntas, o hay muchas preguntas. Y quiero que tome nota, apunte, y vamos a empezar desde donde se origina, donde la iglesia empieza a participar o a celebrar la cena del Señor. Pero recuérdense que empezamos con Mateo capítulo 26, versos 26, 27, 28, pero exclusivamente el verso 28. Ya después vamos a regresar ahí, pero exclusivamente el verso 28 nos dice que esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Pero quiero que lleven en mente que en ese momento el Señor estaba participando de la Pascua, y ahí es donde el Señor viene y hace un cambio a la celebración. Pero en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 42, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice? ¿Cómo dice el libro de los Hechos capítulo 2 verso 42? Díganmelo, si alguien me lo puede leer, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese bien lo que dice la palabra. Se los voy a leer en esta traducción, que es la traducción, es la Biblia, la nueva traducción internacional, nueva versión internacional. Se me fue. Y en la nueva versión internacional dice la palabra del Señor en el verso 42: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El origen del término de la cena del Señor o del partimiento del pan, que nosotros vemos en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 42, significa tanto comer juntos como celebrar la cena del Señor. Y ahí vemos en el verso 42 por primera vez en las Escrituras que la menciona. Ahora, aquí en la Escritura leemos comunión, ¿verdad? Que dice el verso 42 en la comunión. La palabra comunión viene de la traducción koinonía. Esto viene del término griego, y de ahí que viene
la Santa Comunión, que lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Vaya por favor a 1 Corintios, capítulo 10 y el verso 16. Hermanos, esto es un estudio y lo voy a ir llevando, pero vaya por favor a las escrituras que le voy diciendo. En 1 Corintios capítulo 10 y el verso 16. 1 Corintios capítulo 10 y el verso 16. ¿Ya lo tiene? La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Yo quiero que vaya poniendo atención, porque en el verso 16 del capítulo 10 de 1 Corintios se usa en el texto original, en el griego se usa la palabra comunión, al igual que en el libro de los Hechos capítulo 2. Y quiero poco a poco ir para que nosotros nos vayamos dando cuenta de lo que es en sí la cena del Señor. Y de ahí es que viene el término Santa Comunión, que en sí quiere decir el participar de la cena del Señor. En la Biblia, el lenguaje actual que usted está viendo en la parte de acá de la pantalla, dice: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Y quiero ir poco a poco, hermanos y hermanas, hablando de la cena del Señor. Acuérdense Mateo capítulo 26, verso 26 al verso 28, porque ahí, en primer lugar, se está celebrando la Pascua. Y nosotros le conocemos como la última cena del Señor. Inclusive no solamente le conocemos, sino que hay muchas fotos o muchas pinturas que nosotros hemos visto a sus 12 apóstoles y al Señor ahí. Se le conoce como la última cena del Señor. Pero en ese momento, en ese instante, están reunidos, pero están reunidos celebrando la Pascua. Y cuando están celebrando la Pascua en sí tenía un significado especial para el pueblo judío. Nosotros no celebramos la Pascua, pero celebramos la cena del Señor. Y quiero que por favor vaya a Hebreos capítulo 9 y el verso número 10. Y alguien que me lea, ¿qué dice Hebreos capítulo 9, verso número 10? Hebreos capítulo 9, verso número 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo. ¿Hasta el tiempo de qué? De reformar las cosas. Y luego vea lo que dice el verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos de hombres, no de esta creación. Ahora, aquí hay una palabra que nos dice el verso 10, pero leamos una vez más el verso 10. Leámoslo, hermanos. ¿Qué dice el verso 10? Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas
alusiones y ordenanzas acerca de la carne. Ahí deténgase. Mire bien, yo quiero que ahora vaya al verso 1 del capítulo 9 de ahí mismo de Hebreos. Hebreos capítulo 9, verso 1, para que nos demos una idea de lo que está hablando y usted pueda en su mente darse cuenta que lo que nosotros vemos cuando es la última cena del Señor es lo que el libro de Hebreo nos está diciendo. Está haciendo, para que me entienda, está haciendo una conversión o está haciendo una reforma, lo dice la Escritura, hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el verso 1 del capítulo 9 del libro de Hebreos, ¿qué dice? ¿A qué hace referencia? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pregunto, ¿la Pascua era una ordenanza de culto o no era una ordenanza de culto? Es algo que el Señor estableció en el pueblo de Israel. Usted va a Éxodo capítulo 12, capítulo 11, y usted va a ver que la Pascua tiene un símbolo para el pueblo de Israel. Y hasta este día ellos siguen fielmente celebrando la Pascua. Y la Pascua simbolizaba la libertad de la esclavitud de los egipcios. Y se hace de una manera. En el momento que el Señor Jesús está en la última cena, no es la última cena lo que están celebrando la Pascua. Y era una celebración de gozo, de júbilo, de alegría, porque el pueblo de Israel había sido librado de la esclavitud y lo habían sacado. Ahora, esto es una ordenanza que el Señor estableció y dijo que lo celebrarían perpetuamente para el pueblo. Y por eso el pueblo judío hasta esta fecha siguen celebrando la Pascua, porque a ellos no se les ha revelado el Señor Jesús. Pero dice el libro de Hebreos capítulo 9 verso 10 que todo esto eran ordenanzas de culto impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No sé si me va comprendiendo. ¿Me van comprendiendo aquí? ¿Sí me van comprendiendo? Es importante que me vayan comprendiendo, porque si tengo que detenerme, me detengo, pero para mí es muy importante que comprendamos, porque aquí estamos hablando de la Pascua y estamos hablando de que el Señor está cambiando el switch, para que me entiendan. Y está cambiando el switch. ¿Por qué está cambiando el switch? Porque vemos en la Escritura, regresemos ahora a Mateo capítulo 26, es más, vamos a Lucas. Vamos por favor al libro de Lucas capítulo 22. Voy a llevarlo a otra escritura para que de pronto me vaya comprendiendo. Lucas capítulo 22 es lo mismo que Mateo capítulo 26. Lucas capítulo 22 verso 15 al 20. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 22. Usted puede leer desde el 7. O puede anotar, si quiere sus apuntes, puede anotar Lucas capítulo 22 del verso 7 hacia adelante, que es donde se nos empieza a narrar. Pero a donde quiero que vayamos nosotros y nos demos cuenta es que leamos desde el verso 15. ¿Ya lo tenemos? Y iba a leérselo en la traducción, en la versión internacional, en la nueva versión internacional, pero se lo voy a leer. Deme chancita de buscarlo en
tableta. Lucas capítulo 22 y el verso 15 le dije, ¿verdad? Hacia adelante. Mire, ¿qué dice? Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Qué dice ahí? Esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quiénes de ellos serían quien lo debía hacer. Yo quiero que pongamos atención en lo que estamos leyendo. Y el verso 16 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y el verso 15 nos dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros. ¿Qué dice ahí? Esta Pascua. Es la última cena, que se le conoce como una última cena. Pero lo que estaban haciendo ahí, estaban celebrando ¿qué? La Pascua. Pero ahí está celebrando la Pascua, y para el pueblo de Israel tenía un significado especial. Y es importante que nosotros podamos comprender esto. ¿Qué es la cena del Señor? No es una Pascua. La cena del Señor es un símbolo. Es un símbolo del pacto que Dios hace con nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Por eso yo le decía que subrayara correctamente el verso 28 de Mateo capítulo 26. Y es lo que el Señor estableció junto con el bautismo en agua. La Pascua, no la Pascua, la cena del Señor, son dos cosas instituidas por el mismo Señor Jesús. Una es el bautismo, son las únicas dos cosas, y la otra es la cena del Señor. El bautismo para nosotros es un símbolo también de nuestra unión cuando creímos en Cristo Jesús. Y es un símbolo donde nosotros hacemos público algo que ya pasó en lo espiritual. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Cuándo es que nosotros aceptamos al Señor Jesús? Cuando escuchamos la palabra, recibimos a Jesús. ¿Y Jesús dónde viene? A nuestras vidas. Y de acuerdo a Primera de Corintios, el verso 12 y el capítulo 12, verso 12 y verso 13 dice que por un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor nos sumerge en el espíritu en Él. Ojalá que vaya comprendiendo. Y nosotros, al momento de ser bautizados, que es una de las ordenanzas que está en la palabra, las únicas dos ordenanzas que hay es el bautismo y la cena del Señor en la palabra, pero ambas son simbólicas.
El bautismo es el acto simbólico de que nosotros hacemos público lo que ya pasó en nuestra vida espiritual. ¿Cuándo pasó? Cuando creímos en Cristo. Cuando creímos en Cristo le abrimos el corazón y el Señor nos sumergió su presencia. Ahora, cuando nos bautizamos nosotros, al momento de ser bautizados en agua, de una manera simbólica, estamos diciendo que nos estamos muriendo y estamos siendo sepultados para el mundo y estamos resucitando para Cristo. Estamos uniéndose en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, la cena del Señor es un acto simbólico que el Señor Jesús establece para sus seguidores. Por eso dice el verso 28, vaya por favor, verso 28, capítulo 26 de Mateo. ¿Qué dice el verso 28? Mateo capítulo 26, verso 28. ¿Qué dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual he derramado por muchos para remisión de pecados. Siga leyendo un poquito, hermano, hermana, por favor. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día mire, y esto es algo hermoso, es algo precioso, pero sí es importante que nosotros vamos viendo. El Señor mismo está diciendo: esto es mi cuerpo y es mi sangre, pero de una manera simbólica es el pacto que Dios está haciendo con el hombre. Ahora, ¿cuál es el pacto? Es que esto está precioso, porque está hablando de un nuevo pacto. Es que hay cosas preciosas. La cena del Señor, hermanos, es algo simbólico precioso de que es un pacto que Dios está haciendo, que es el mismo pacto que hizo con Abraham, es el mismo pacto que hace con Moisés y todo el pueblo. Y aunque está hablando de un nuevo pacto, no es un nuevo pacto, es el mismo pacto porque no cambia. Y el tomar la cena del Señor está diciendo, lo establece y lo está diciendo, hacer esto en memoria de mí. Pero la cena del Señor es una manera simbólica de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros no éramos hijos de Dios, éramos gentiles. Y por medio del derramamiento, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, presentándose como el Cordero, que el pueblo de Israel, todas las veces que celebraban la Pascua, venían y presentaban un Cordero. Y Él vino y tomó forma de Cordero para hacer un pacto. Y el pacto que Él hace es para ser nuestro Dios. Vaya por favor a Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11. ¿Ya lo tiene?
Efesios 2:11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí quiero detenerme porque quiero que vayamos comprendiendo, porque cada que el Señor hace un pacto con aquel que ellos eligen para ser su Dios, les pone al pueblo algo que haga. Yo quiero que vaya a Génesis capítulo 17, por favor, porque eso es importante. Si nosotros descubrimos por la palabra del Señor qué es la cena del Señor, vamos a estar descubriendo algo precioso y vamos a estar queriendo participar lo más frecuente que podamos. Génesis capítulo 17, verso 7. Y quiero que veamos a través de la escritura cosas importantes, y ojalá que esté tomando nota. Génesis capítulo 17, verso 7. Ya me salí de lo que traía aquí en la pantalla, hermanos, así es que ¿ya lo tiene? ¿Qué dice Génesis capítulo 17, verso 7? Y estableceré mi pacto. Quiero que usted vaya meditando, porque aquí está hablando de un pacto, y en Mateo capítulo 26, verso 28, que es la escritura con la que iniciamos, dice el Señor: esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Y en Lucas nos dice que hagamos eso en memoria de Él, que instituye la cena del Señor. Pero lo que el Señor Jesús está haciendo ahí, está haciendo un ¿qué? Un pacto. Cada que celebramos la cena del Señor, estamos celebrando ¿qué? El pacto que Dios hace ¿con quién? Con nosotros, los que hemos creído en el Señor. Ahora, mire bien. En Génesis capítulo 17 y el verso 7, dice el Señor a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y luego dice: por pacto ¿qué? Perpetuo, o sea, para siempre, es lo que quiere decir. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Qué era el pacto? Abraham no era pueblo de Dios, pero él hace un pacto con Abraham y establece el pacto para hacer ¿qué? Su Dios. Ahora, cuando el Señor muere en la cruz y nos deja establecido que hagamos eso en memoria de Él, lo que está diciendo: ustedes van a celebrar ya no la Pascua, porque la Pascua era una señal también, o el Señor les dijo una vez que después de 430 años que el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto, y Dios le da la libertad y les pone por estatuto perpetuo que celebren la Pascua, porque era una manera de recordar la libertad que el Señor los había dado de la esclavitud de los egipcios. Pero ahí el Señor tuvo memoria de ellos, se recordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y al recordarse del pacto vuelve a hacer ese pacto con el pueblo de Israel. Pero como ya habían fallado, ahora les agrega otra cosita más que tienen que hacer el pueblo como señal
de reconocimiento que Él es el Dios Todopoderoso, y les establece la Pascua por celebración perpetua. Ahora, mire, Génesis capítulo 17, verso 7: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Para hacer qué? Para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que morará. Ahora, verso 9, ahí mismo, de Génesis capítulo 17, verso 9. Yo quiero que usted vaya viendo que cada que el Señor hace un pacto, le va poniendo al pueblo algo que tiene que hacer el pueblo. Verso 9, ¿ya lo tiene? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tus descendencias después de ti por sus generaciones. Esto es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Qué dice ahí enseguida? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. ¿Y qué dice ahí? ¿Y será qué? Por señal del pacto entre mí y vosotros. El Señor le dice a Abraham: voy a hacer un pacto entre mí y ti y tu descendencia. Y este pacto es perpetuo, es para siempre. Pero dice, ustedes van a hacer algo por mí, de una manera de sellar el pacto, y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que tenían que tener? Una señal ¿de qué? Del pacto. Y la señal era la circuncisión. Regresemos a Efesios capítulo 2, verso 11, para que vayamos viendo. Y en Efesios capítulo 2 y el verso 11, Efesios capítulo 2, verso 11, ya lo tenemos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados ¿qué? Incircuncisión. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ustedes no entran ¿dónde? En el pacto que yo hice con Abraham, Isaac y toda su descendencia. Eran gentiles, no tenían ¿qué? No tenían la señal del pacto. ¿Cuál era la señal? Estaban circuncidados. Ahora, recuerde que todo esto que está hablando, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 9, verso 10, todo tiene que ver con la carne hasta el tiempo de reformar las cosas. Cristo viene y hace una reforma. Ya no hay más Pascua, ya no hay más sacrificios de animales, de machos cabríos. Para nosotros que estamos en el pacto, los judíos lo siguen celebrando, porque no se les ha revelado el Señor en Jesús a ellos. Pero ellos siguen celebrando las Pascuas cada año. Pero sigamos leyendo para que vayamos viendo la palabra del Señor. Llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué dice ahí enseguida el verso 12? En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? ¿Y ajenos a qué?
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, antes de que Cristo viniera a nuestro corazón, nosotros decíamos tener a Dios o tener un Dios, pero no teníamos a Dios. No es hasta que lo recibimos el sacrificio de Cristo Jesús y el participar de la cena del Señor como algo que el Señor instituyó, es de una manera simbólica una señal del pacto que Dios hace con nosotros. No sé si me está comprendiendo. Y la señal, ¿cuál es? Es que ahora participamos de la cena del Señor, y al participar de la cena del Señor dice: hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y entre más participemos más de la cena del Señor, la gente tiene que saber que ahora somos hijos de Dios, que el Señor nos salvó por medio de ese sacrificio. Y cuando participamos nosotros de la cena, lo que estamos haciendo es que estamos diciéndole: Señor, esto es lo que nos dijiste que hiciéramos, así como Abraham recibió de parte del Señor que tenía que ser circuncidado. Ahora, Dios, a través de que va pasando el tiempo, va agregando, porque vemos que ya en el Efesios capítulo 2, verso 11 hacia adelante, vemos que el Señor nos dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué dice ahí? Por la sangre. ¿Y qué dice el Señor? Verso 28: esta es mi sangre ¿del qué? Del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Hacer esto en memoria de mí. O sea, de participar, de tomar la cena, no a la Pascua, a la cena, porque hay una reforma. ¿Sí me está comprendiendo? Una reforma es que Dios viene y cambia cosas dentro de lo que estaba establecido, y que todo esto tiene que ver en cuanto a la carne, de acuerdo al libro de Hebreos. Todo esto que está, la manera que se celebraba todo, la manera de llevar a cabo la Pascua era que tenían que presentar un cordero. Nosotros ya no tenemos que presentar un cordero. Ya el Señor vino, el Cordero de Dios descendió de los cielos a esta tierra, tomó forma humana, y Él mismo se ofreció en sacrificio como Cordero inmolado para hacer un pacto con nosotros, de redimirnos, de comprarnos, de cambiarnos, de transformarnos. Bendito sea el nombre del Señor por medio del sacrificio. Y cada que participamos de la cena del Señor, es como que estamos nosotros, es como si fuera una señal para el Señor: aquí está su pueblo. No sé si me está comprendiendo. Y la cena del Señor, el participar, tiene varios significados, pero una de ellas es que es una señal del pacto. Ya nosotros no tenemos que, los varones no tenemos que circuncidarnos, porque ya esto es espiritual. Pero participar de la cena del Señor literalmente es algo que el Señor lo estableció. Pero cada que participamos es como que es una señal para el Señor. ¿Y qué es la señal? De que ahora nosotros somos pueblo de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No sé si me están comprendiendo. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Si usted tiene preguntas, levante su mano y vamos lentamente y nos vamos gozando. Amén. Ahora, quiero darle un ejemplo del valor que tenía la circuncisión. Quiero que vaya a Éxodo capítulo 2, verso 24. Éxodo capítulo 2, verso 24.
Éxodo capítulo 2 y el verso 24. ¿Ya lo tenemos? Y esto quiero que usted pueda darse cuenta de esto. Éxodo capítulo 2 verso 24. ¿Ya lo tiene? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó ¿de qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y los reconoció. El pueblo de Israel estaba circuncidado, y aunque habían pasado 430 años, ellos seguían con esa tradición, porque era una tradición. El Señor escuchó el clamor de ellos, y haga de cuenta que se asomó, y al asomarse a verlo lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce? Porque estaban circuncidados, tenían la señal del pacto. Ahora, nosotros no tenemos que sacrificar, no tenemos que circuncidarnos para nada, pero dice la palabra del Señor que el Señor conoce a los que son suyos. Lo dice Pablo a Timoteo capítulo 2 de Primera de Timoteo verso 19. Vaya por favor, Primera de Timoteo. Si me equivoco me perdona, ¿ok? Pero es Primera de Timoteo capítulo 2 verso 19, si mi memoria no me falla. Vaya por favor. Capítulo 2, puede ser que me equivoque, y si me equivoqué, fíjese. Bendito sea el nombre del Señor. Es Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. ¿Se está gozando? ¿Estamos comprendiendo? Hermanos, ya tenemos una hora. Yo sé que se pasa cuando está interesante y estamos aprendiendo, se pasa el tiempo rapidito. Por eso le digo que cuando hay un estudio, una hora o 3 servicios no nos va a ser suficiente. Pero ya tiene Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. ¿Qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme. Oiga, ¿qué dice ahí? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, dice el Señor una vez más. ¿Qué dice una vez más el verso 19? Pero el fundamento de Dios está firme. Hay un fundamento que no se mueve, y el fundamento es que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, y ese no se mueve. Ahí está siempre. Y teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, hagan cuenta que de una manera simbólica es una señal, es un sello sobre nosotros, como una obediencia a lo que Dios nos pidió que hiciéramos, para estar siempre recordando ¿qué? Recordando cuando hay un problema, recordar que tenemos un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Recordarnos, porque hay veces que se nos olvida, tenemos un problema y ay Señor, digo se nos olvida porque yo le estoy dando testimonio de mi persona, porque hay veces que uno se mete en tremendas cosas por ahí y anda batallando y busca,
Y tan fácil que es, hombre, acordarse que tengo un Dios todopoderoso. Y la cena del Señor es una señal simbólica, lo cual nosotros vamos a hacer delante del Señor como algo que estableció el Señor, de que ahora somos hijos de Dios. Mire, la gente que no tiene temor de Dios nunca va a celebrar la cena del Señor. Y nosotros, los hijos de Dios, vamos a celebrarla como una manera. La gente se va a dar cuenta, ¿y estos por qué celebran la cena del Señor? No sabemos. ¿Verdad que no sabíamos? Bueno, yo le digo y le hablo por mí, porque cuando me tocó estar al frente de la obra, yo con muchos años predicando, estudiando la palabra, pero por muchos años mi enfoque había sido no estar al frente de una obra y estar como responsable de la vida espiritual de los hermanos. Pero yo llego a Dallas en el 2010 y el Señor me puso en un lugar donde ya me exigió más el Señor a mí, de buscar prepararme más en el conocimiento por la responsabilidad. Imagínense, iba a celebrar la cena del Señor, no sabía. Y vi un montón de videos. ¿Cómo llevar a cabo la cena? ¿Qué decir? Y al último todo eso lo hice a un ladito y me metí a la palabra: Señor, enséñame. Y se va a gozar el domingo que participemos de la cena. Se va a gozar. Va a caer de rodillas quebrantado al momento de participar. Al momento que nosotros participemos de la cena del Señor, se va a gozar de la manera que lo vamos a hacer, porque el Señor lo va a llevar a ese instante, a ese momentito donde está con sus discípulos, y nosotros somos los discípulos. ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos? Va cambiando la perspectiva que tenía de la cena del Señor, porque muchas veces participamos porque dice un dicho: a donde fueres, haz lo que vienes. Y no se trata así, hermanos. Usted tiene que ser como los judíos de Berea. Va a decir: pues ¿cómo eran los judíos de Berea? Los judíos de Berea escuchaban lícitamente siempre al apóstol Pablo, ponían atención, pero no importa que fuera Pablo, mire, terminaban, venían a la palabra del Señor para ver si lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era así. Y si algo voy a preocuparme, hermanos, es que no me crea a mí, sino que le crea a la palabra del Señor. Olvídese, vayamos a la palabra, y la palabra es la que nos va a alimentar. Y ahorita yo no le he hablado de otra cosa que no sea palabra de Dios. Le estoy hablando de lo que en sí era el pacto. Ese mismo pacto Dios lo establece cuando el Señor hace el pacto con el pueblo de Israel, le da los 10 mandamientos. Era algo que tenían que hacer y cumplir el pueblo de Israel, y era la manera de volverlos a tener una vez más como su pueblo. Pero ahí les dejó establecido la Pascua, que era una señal de la libertad. Antes eran presos por el pecado y estaban sometidos a los egipcios, pero viene el Señor y los liberta. Se acordó del pacto, porque es un pacto perpetuo para siempre, hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y el pueblo estaba circuncidado. Ya en el tiempo de Moisés, durante los 40 años, por ahí Moisés se descuidó. Y Séfora iba un día de regreso junto con su esposa, y el ángel del Señor lo detuvo y casi lo mata. Pero acuérdense que Moisés fue dado a los egipcios de temprano, que no estaba circuncidado como todo el pueblo.
Y Séfora se dio cuenta de eso, le arranca el prepucio, lo circuncida a Moisés y está caminando en el orden del Señor. Y tiene mucho que ver esto. De pronto, lo llevo todo esto para que nos demos cuenta de pronto que participar de la cena del Señor es algo simbólico de una señal de que ahora somos hijos de Dios, de que Dios por medio del sacrificio nos hizo pueblo suyo, nos hizo partícipes de los pactos. Pero vamos a Efesios, porque quiero que usted vea Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 13. Ya leímos el 11 y con esto los voy a estar culminando esta noche para que podamos irnos a casita a descansar. Efesios capítulo 2, ya leímos el 11 y ya leímos el 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, lo que estamos diciendo: Señor, ahora tenemos a un Dios todopoderoso que murió en la cruz del Calvario por mí. Verso 13, ¿ya lo tiene? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vosotros que estabas lejos, a los que estaban cercos, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, yo quiero que por favor mediten esto, lo que dice la palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se recuerda Mateo 26, 28 que dice: esta es la sangre de qué? Del nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, cada que participamos, lo que estamos haciendo, estamos celebrando que ahora tenemos a un Dios todopoderoso, porque no éramos pueblo del Señor, estábamos alejados de la ciudadanía de los pactos, éramos llamados incircuncisos, o sea que ni uno de los pactos aplicaba. Pero por medio del sacrificio dijo: ahora por medio de este sacrificio ustedes los voy a hacer mi pueblo. Y cuando participamos de la cena del Señor de una manera simbólica, es como si fuera una señal de que ahora tenemos ¿qué? A un Dios todopoderoso. Cada que participamos estamos haciendo público que hay un Dios grande y maravilloso que nos aceptó y nos incluyó en ese pacto. ¿Cuál pacto? Que no teníamos Dios, pero que ahora tenemos Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor y póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración.